Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de este proyecto 1 para la Sierra y Amazonía de la básica media. En este caso vamos a chequear la primera semana de este proyecto 1, cuyo tema central dice descubriendo nuevas habilidades para identificar y analizar mis problemas. Vamos a chequear la ficha pedagógica que la tenemos pues en esta parte de la ficha de este proyecto 1. Recuerden que este proyecto 1 está conformado pues por 4 semanas. Sí, en este video vamos a chequear la primera semana de este proyecto 1. Aquí está pues alguna información inicial de este proyecto, algunos consejos para mantener saludable física y emocionalmente. Tenemos aquí la ficha pedagógica donde están pues los objetivos de aprendizaje, objetivos específicos, indicadores de evaluación. Tenemos el nombre del proyecto que es descubriendo nuevas habilidades de forma creativa para resolver mis problemas. Algunas indicaciones dicen que pues en estas semanas vamos a desarrollar un proyecto sobre nuevas estrategias de pensamiento lógico, creativo, crítico, complejo, comunicativo, lo que te permitirá conocer la importancia de resolver problemas de la vida cotidiana. Acá nos dan pues los materiales que vamos a utilizar, pero siempre pues recordemos utilizar lo que tengamos disponible en nuestro hogar. Y aquí tenemos pues las actividades de la primera semana, que es la que vamos a analizar en este video. Están inmersas las asignaturas de lengua y literatura. Tenemos ciencias naturales, matemática, estudios sociales, educación física e inglés. El tema central, como dijimos, descubriendo nuevas habilidades para identificar y analizar mis problemas. La actividad pues o el tema central de esta primera semana. La primera actividad dice la creatividad y la narración. Aquí nos dan pues un texto de introducción que nos habla pues acerca o nos dice: ¿sabías que la creatividad es un elemento esencial para superar los conflictos? Es importante buscar soluciones propias y creativas. Todas las personas tenemos la capacidad de encontrar soluciones para los problemas de distintas formas para evitar un conflicto. Miren, pues aquí nos piden realizar pues varias actividades en esta parte. Vamos pues justamente a dar una sugerencia de cómo hacerlo. Recuerden que en este video pues damos una sugerencia de las actividades. Ustedes pueden, al leer esta información, van a pues a realizar sus propias actividades de acuerdo pues a su propia circunstancia. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta primera parte. En esta pues actividad 1, que era pues la creatividad y la narración. Bien, nos piden entonces elegir dos objetos que tengamos a la mano y dibujarlos pues dentro de un círculo por separado. Es decir, vamos a hacerlo en dos círculos, ¿verdad? El objetivo de la actividad es utilizar nuestra creatividad y contribuir con la mayor cantidad posible de ideas sobre nuevos usos para cada objeto. Yo en mi caso pues tengo aquí a la mano en mi escritorio, tengo pues una regla y tengo pues un embote, ¿no? Un frasco pues que está vacío. Bien, ustedes pues deben dibujar los objetos que ustedes tengan pues a la mano y recuerden pues por separado, ¿no? Uno pues en cada círculo. Luego pues nos dicen que vamos a dibujar para qué. Dice para ello, en primer lugar dice describe cada objeto y escribe cuál es su forma, para qué sirven y cómo se utilizan generalmente. Bien, en este caso voy a primero describir pues la regla. Sí, yo he puesto pues lo siguiente, ¿no? Dice la regla es de forma triangular, ¿sí? De color pues verde, ¿no? Además se ha puesto que la regla sirve para hacer trazos y pues dibujos y se coloca sobre el papel y el lápiz se lo pasa por el borde de la regla, realizando pues así los trazos. Recuerden que del objeto que ustedes elijan, tienen que pues aquí poner o escribir cuál es su forma, para qué sirven y cómo se utilizan generalmente. Bien, mi segundo objeto que yo escogí pues era justamente un frasco. Y he puesto el frasco lo siguiente, miren, he puesto pues que el frasco tiene una forma cilíndrica, como podemos ver, y es de color plateado. Luego pues he puesto que el frasco traía leche en polvo, ¿no? Es el uso que se le daba pues a este frasco. Y he puesto además pues que generalmente estos frascos se usan para empacar alimentos o incluso pues medicamentos. No es el uso general que se le da pues a estos frascos. Luego pues nos piden lo siguiente, dice miren, ahora pon a volar tu imaginación y escribe nuevas ideas más divertidas de cómo los utilizarías o para qué pueden servir. Además de lo que has dicho antes, y mínimo pues dice 4, ¿no? 4 ejemplos debemos dar pues de nuevos usos que darles pues a esos objetos que hemos escogido. En mi caso pues en la regla yo he puesto lo siguiente, miren, he puesto que puede usarse pues como boomerang, miren. Además puede para cerrar las puertas sin tocarlas, también puede hacer eso. Además pues como pistola de juguete también puede servir. Y pues finalmente para remover la tierra de la maceta, miren. Sí, recuerden, debemos pues aquí escribir usos que le demos a esos objetos usando pues nuestra imaginación, miren. Luego el segundo objeto que escogí pues era un frasco. Sí, yo he colocado pues lo siguiente. Bueno, para colocar lápices,
Además he puesto que como recipiente para llevar agua, también se puede usar así, como molde para hacer pasteles y como un tambor, miren. Entonces son usos que yo le he dado pues a estos objetos que yo he escogido. Ustedes pues deben pues usar su imaginación y darle otros usos creativos a los objetos que ustedes escojan. Miren. Bien, luego de esto pues nos piden ahora hacer un reto. Dice, mira, tu reto será crear una historia en la que consten los dos objetos de la actividad anterior con todos los usos nuevos que tu imaginación les dio. Es decir, vamos a colocar una historia con los nuevos usos que les dimos a esos dos objetos. Y aquí pues también prima su creatividad. Miren, yo me he inventado pues la siguiente historia, en donde voy a incluir pues todos los usos que les di a mis objetos, que era pues la regla y el frasco. Yo he colocado la historia de la siguiente forma, miren. Y he puesto pues con negrillas donde se encuentran pues los usos que les di justamente, miren. Mi historia dice así, miren. Esta es la historia de un superhéroe cuyas armas eran un boomerang y una pistola. Antes de salir planeó su estrategia con lápiz y papel. Al terminar guardó el lápiz en el frasco. Se dispuso a hacerle frente al villano COVID. Al salir cerró la puerta con la regla para no tocarla por precaución. Al llegar al lugar pudo observar que el COVID había dejado su huella en una regla que se usa para remover la tierra. Cuando al fin lo enfrentó, lanzó hacia él un frasco de agua con jabón para luego pues dar el toque final con su boomerang. Al regresar a casa tocó su canción triunfal con su tambor, mientras su mamá le cocinó con un molde pues un rico pastel. Miren, entonces la idea es crear una historia en donde estén pues todas las partes o todos los usos nuevos que le dimos a esos objetos. Miren, yo en mi caso pues a la regla le usaba como boomerang, miren, como pistola, también para pues cerrar la puerta, ¿sí? Y también pues para remover la tierra, miren. Además pues al frasco le puse pues como un lugar para guardar los lápices, acá está. Además pues le puse para un frasco con agua, como molde y como tambor. Miren, entonces todos esos usos nuevos que yo les di están inmersos en esta historia. Ustedes pues deben hacer lo mismo con los usos nuevos que les dieron a sus dos objetos que ustedes escogieron. Miren. Luego nos piden pues compartir. Miren. Dicen, comparte la historia con tu familia de manera oral y escribe en tu cuaderno un pequeño párrafo sobre las reacciones de las personas al narrarles la historia. Ustedes van a leer su historia y van pues a escribir un párrafo sobre las reacciones de las personas, ¿no? Cuando ustedes pues narraron la historia. Y en mi caso pues cuando les narré la historia pude observar lo siguiente. Me dicen, mi familia se sintió muy motivada por la historia que les conté. Pudieron pues notar la idea central de mi historia, la de combatir al COVID con agua y jabón. Además notaron que existen varios usos que ingeniosamente se les podría dar a los objetos que tal vez los vemos como inservibles en casa. Miren, esa reflexión acerca pues de esa historia que pudimos leer. Ustedes pues deben colocar pues la reacción que tuvieron de su familia cuando ustedes pues leyeron la historia que ustedes crearon. Bien, hasta aquí pues llega esta actividad 1 de lengua y literatura. Vamos a revisar la ficha para ver la actividad 2. Y estamos pues justamente acá para revisar la actividad 2 que titula justamente características y clases de los ecosistemas. Miren, si es una actividad pues de ciencias naturales, ¿sí? Que aquí pues alguna información que nos presentan. Entonces aquí nos piden pues primeramente revisar esta información que nos dan acá, ¿sí? Nos dan pues los tipos de ecosistemas, nos dan además pues un ecosistema está formado por, o sea, las partes del ecosistema, ¿sí? La información que ustedes pues deben leerla detenidamente, puesto que en base a eso vamos a realizar esta actividad que dice pues analice el documento. Nos piden pues hacer aquí algunas actividades, miren. Bien. Entonces en esta pues actividad 2, que era pues características y clases de los ecosistemas. Bien. Nos pedían pues justamente analizar el documento, ¿verdad? Y nos pedían pues dibujar un ecosistema con los elementos bióticos y abióticos que tú conoces. En este caso pues yo he dibujado este ecosistema, donde vemos ahí los elementos bióticos. Que son justamente pues los niños, está el pájaro, ¿sí? Los árboles. Y además pues están los abióticos, que son pues justamente pues el agua, el suelo y el viento, ¿verdad? Bien, luego se nos piden, dice, señala con flechas qué elementos bióticos están relacionados con los abióticos. En este caso pues yo he colocado pues esta flecha. Notamos que en este caso pues se relacionan estos dos elementos. Además pues en esta parte. Y también pues en esta parte, miren, ¿sí? Ustedes pueden colocar sus propias flechas acá y pues hacer una relación entre los seres bióticos y los abióticos, miren. Bien, luego de eso pues en esta parte nos piden, dice, contesta las siguientes preguntas, dice, miren.
Dice, ¿cómo afectaría a los seres vivos de tu entorno la falta de algún componente abiótico como energía solar, lluvias, tierra, viento, etcétera? ¿Sí? Entonces, imaginen que nos falte alguno de esos elementos. ¿Sí? Yo he contestado pues lo siguiente, miren, he puesto, afectaría gravemente a los seres vivos de mi entorno. Por ejemplo, si deja de llover por un tiempo prolongado, esto podría causar la muerte de seres vivos por no disponer del agua necesaria para mantener sus funciones vitales. Plantas, animales y personas dependemos de los componentes abióticos para sobrevivir. Miren, esta pues una posible respuesta a esta pregunta. Ustedes pueden pues analizarla y responder pues con sus propias palabras. La siguiente pregunta dice, ¿qué solución propones para que no existan inundaciones en el mundo? Tomando en cuenta lo que acabamos pues de aprender. Yo he puesto pues esta posible respuesta que dice, bueno, una campaña de concientización para que las personas no boten basura en las calles, revisen los sumideros y hagan mantenimiento, ya que esto podría provocar un desequilibrio en el medio ambiente y afectar a la vida animal y vegetal. Miren, es una posible respuesta que ustedes pueden tomarla o simplemente pues hacer su propia, poner su propia respuesta con su propio pues criterio. Bien, hasta aquí pues esta actividad 2. Vamos a ver entonces la actividad 3. Y esta pues actividad 3 es justamente de matemática. ¿Sí? Y habla pues acerca de las secuencia y orden de números naturales. ¿Sí? Así mismo aquí nos dan pues alguna información de las secuencias, ¿sí? Cómo se forman, algo acerca de los patrones de formación, que ustedes pueden revisarla. ¿Sí? Luego pues más acá nos traen unos ejercicios para pues hacerlos en esta parte, miren. Dice pues te retamos a resolver las siguientes sucesiones, miren. Vamos pues justamente a realizarlas. Miren, esta actividad 3, que era pues secuencia y orden de números naturales, nos pide pues te retamos a resolver las siguientes sucesiones. Nos traen la primera parte que dice, escribe en tu cuaderno el patrón de cada sucesión. Bien, entonces nos dan esta sucesión. Recuerden pues que el patrón de cada sucesión es justamente indicar cómo se obtiene pues el siguiente término de la sucesión. ¿Sí? Es decir, puede ser multiplicado por 2, dividido por 3, sumado 4, etc. Si entonces nos piden en esta parte, pues, escribir en el cuaderno el patrón de cada una de estas sucesiones. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, observar, miren, un término y observar pues el siguiente, para poder determinar cómo va variando y así pues identificar el patrón de cada sucesión. Si aquí pues observamos estos términos de esta sucesión, podemos notar entonces que en el numerador de cada fracción, si vemos pues entonces se repite el 2, ¿verdad? Es decir, no cambia realmente de cada término el numerador. Sin embargo, el denominador, aquí tenemos pues 3, aquí tenemos pues 9, 27 y 81. Notamos que en este caso pues el denominador sí cambia. Por lo tanto hay que determinar cuál es ese patrón de formación. Es decir, si para obtener el 3 y llegar al 9, ¿qué hacemos ahí? ¿Sumamos algo, multiplicamos algo o dividimos algo? De igual forma, para del 9 llegar al 27, tenemos que identificar si de igual forma pues sumamos, multiplicamos o dividimos por algún valor. Bien, entonces en este caso, miren, de 3 al 9 sabemos entonces que 3 por 3 nos va a dar 9, ¿verdad? En este caso pues vemos que se multiplicó el 3 por 3 para llegar al 9. Luego pues de este 9 al 27 notamos que pues 9 por 3 nos da pues 27. Bien, entonces, y de 27 para 81 notemos que 27 por 3 nos da pues 81, miren. Entonces notamos entonces que en este primer ejemplo el patrón de esta secuencia es justamente 3. Es decir, que se le multiplica por 3 a cada uno de estos denominadores, miren. Es decir, que en este caso pues el patrón de la sucesión es justamente que se obtiene multiplicando por 3 al denominador. Miren, este va a ser entonces la respuesta para esta primera parte. Bien, tenemos pues aquí luego la siguiente pues sucesión, que es justamente esta, que empieza pues por 2 quintos, luego está pues 8 quinceavos, luego 32 sobre 45 y finalmente pues 128 sobre 135. Bueno, en este caso pues tenemos que determinar cómo varía pues esta sucesión, tanto en el numerador como en el denominador, porque notamos que el numerador pues va variando, miren. De 2 va a 8, luego a 32 y luego pues a 128. Y el denominador también pues va variando de 5 a 15, a 45 y a 135. Bien, vamos a empezar entonces con el numerador. Notemos que del 2 para ir al 8, en este caso pues se multiplica el 2 por 4, ¿verdad? Ya que pues 2 por 4 nos da 8. Luego pues del 8 para ir al 32, multiplicamos también pues por el
4, ya que 8 por 4 pues nos da 32. Y de igual forma pues 32 por 4 nos da pues 128. Bien, entonces vemos pues que el numerador pues se le va multiplicando pues 4, ¿verdad? Ahora vamos con el denominador. Notemos que este 5 para ir al 15 pues se ha multiplicado pues justamente por 3 ya que 5 por 3 nos da pues 15. De igual forma pues este 15 por 3 nos da pues 45 y finalmente 45 por 3 nos da pues 135. Sí, pues esto me da pues una idea pues de cuál es el patrón de esta sucesión. Entonces en este caso pues vemos que el patrón sería que se obtiene pues multiplicando por 4 y dividiendo entre 3. Miren, se multiplica por 4 y se divide pues entre 3 para obtener el patrón pues de esta sucesión de la parte B. Luego en la siguiente parte pues nos piden ahora pues dice completa los términos que faltan en las siguientes sucesiones. Nos plantean pues la siguiente sucesión. No está pues 6, 12, aquí pues hay un elemento que no sabemos cuál es. Luego está pues de 48 y aquí pues hay dos elementos más. En una sucesión pues basta con que nosotros tengamos pues dos términos pues consecutivos y ya podemos determinar cuál es el valor que sigue. En este caso miren tenemos pues el 6 y acá pues está el 12. Notemos ahora del 6 para ir al 12 cómo se obtiene ese 12. Bueno, obviamente pues al 6 le multiplicamos entonces pues por 2, ya que pues 6 por 2 nos da pues 12. Eso me da una idea entonces de cuál es este siguiente término que nos falta, ya que pues aquí sería 12 por 2, sería entonces 24. De igual forma pues 24 por 2 nos da pues 48. Luego el siguiente va a ser pues obviamente 48 por 2, sería entonces pues 96. Y finalmente pues 96 por 2 nos daría entonces 192. Miren, entonces ya hemos pues aquí encontrado los términos que faltan en estas pues sucesiones. Luego sigue pues la sucesión B. Nos faltan aquí pues dos términos, ¿sí? Ahora notemos que en este caso pues la sucesión va descendiendo, por lo tanto pues en esto nos hace ver que pues a este pues 720 pues habrá que dividirle por un número para que nos dé pues justamente 240. Y en este caso notamos que este valor hay que dividirlo para 3 para que nos dé pues 240. Y eso justamente me da una idea de cómo obtener este término de acá, ya que pues 240 dividido para 3 nos da pues 80. Luego pues aquí 80 dividido para 3, ya que esta división pues no es exacta, ¿no? 80 dividido para 3 lo podemos colocar pues como fracción, es decir 80 pues sobre 3. Y finalmente pues acá en esta parte tenemos que dividir 80 tercios para 3, ¿sí? Bueno, en esta parte pues si queremos pues resolver esta parte de acá de 80 tercios dividido por 3, recordemos que este 3 pues se encuentra sobre 1 y para dividir pues dos fracciones se multiplica en cruz, por lo tanto pues este 80 pues multiplica al 1, entonces 80 por 1 nos queda pues 80, lo que está en la parte de acá, y el 3 por el 3 nos da pues obviamente 9, que es lo que se encuentra pues en esta parte de acá, miren. Bien, y así pues hemos completado esta parte. Bien, luego nos plantean pues el siguiente problema, dice resuelve pues el siguiente problema, dice de un total de 2048 personas contagiadas por COVID-19, cada día se contagiaron las 3/4 partes de el día anterior. Si cada día se contagian las personas manteniendo la misma relación, ¿cuántas personas se contagiaron el sexto día? Bien, entonces en este caso pues tenemos pues que el primer día que contaríamos sería pues justamente cuando hay 2048 personas contagiadas. Si recuerdan que ya pues en esta parte nos indica que cada día se contagian pues 3/4 partes del día anterior. Sí, por lo tanto pues obviamente necesitamos partir de un día específico, ¿no? Entonces este va a ser el primer día que tenemos pues 2048 contagiados. Luego pues el siguiente día, por esta información que nos dan aquí, que cada día pues se contagian los 3/4 partes del día anterior, eso indica entonces que de esta de acá se va a multiplicar entonces por 3/4, ¿sí? Para obtener lo que se contagia pues el segundo día. Y al multiplicar pues esta parte acá, esta operación, podemos pues aquí simplificar, sacar pues la cuarta sería pues 1 y la cuarta de 2048 sería pues 512. Nos queda pues de esta forma, miren. ¿Sí? Y finalmente pues multiplicamos 512 por 3 y nos queda pues 1536, que justamente viene a ser el segundo día, ¿no? Los que se contagian pues el segundo día. Luego pues encontramos ahora el tercer día y ahora multiplicamos pues 1566 por 3/4. Sí, en este caso pues simplificamos pues la cuarta sería pues 1
Y la cuarta pues de 1536 sería 384. Bien, nos queda pues de esta forma, miren. Y eso pues al multiplicar nos da 1152, que viene a ser justamente pues el tercer día. Luego repetimos este mismo proceso, miren, este valor por 3 cuartos, simplificamos, multiplicamos y nos da pues 864, que viene a ser entonces el cuarto día. Luego pues este valor por 3 cuartos, simplificamos, multiplicamos y nos queda pues 648, que viene a ser entonces el quinto día. Y finalmente este valor por 3 cuartos se simplifica y al multiplicar nos da un valor de 486, que es justamente las personas que se contagiaron el sexto día. Es lo que justamente nos piden en esta parte. Sí, el sexto día pues se contagiaron 486 personas de COVID-19. Bien, pues hasta aquí está la actividad de matemática. Vamos entonces a la actividad 4, a ver qué más nos pide. Estamos pues en esta parte. La actividad 4 justamente titula Guerra con el Perú, miren. Bien, entonces en esta parte nos piden ahora leer el texto sobre la guerra fronteriza entre Ecuador y Perú. Aquí hay pues un texto. Además hay un link donde pues se amplía esta información. Y en base pues a esta lectura nos pide pues hacer esta pues actividad 2. Miren que vamos pues a realizarla. Nos pide pues hacer un gráfico que se llama pues 321. Miren que está acá nos dan una información de cómo hacerlo. Bien. Estamos pues en esta parte, miren, esta actividad 4 que es guerra con el Perú. La parte 2 dice realiza el organizador gráfico llamado 321 de acuerdo pues a las siguientes instrucciones. Nos dicen pues coloca 3 ideas que sabes de la guerra con el Perú. Yo he colocado pues esas 3 ideas, miren que se sostuvo la guerra entre Perú y Ecuador a principios del siglo XIX hasta 1998. La segunda idea dice conocido como la guerra del 41, y luego pues dice se perdieron más de 300.000 kilómetros cuadrados de territorio. Entonces es la primera parte, que son pues las 3 ideas que sabemos sobre la guerra con el Perú. Ustedes pues al leer esa información pueden colocar pues sus propias ideas. El siguiente paso dice plantea 2 preguntas sobre la guerra con el Perú. Yo he colocado pues estas 2 preguntas que dice ¿en qué año se terminó la guerra con el Perú? Y otra dice pues ¿qué presidente firmó el protocolo de Río de Janeiro? Son las 2 preguntas que yo he colocado en esta parte. Luego dice aquí, dibuja un gráfico que represente la guerra con el Perú. Yo en este caso voy a hacer este gráfico. También tenemos pues esta opción de hacerla. O puede ser también pues esta opción, mira. Si eso ya queda pues a su propio criterio. El gráfico que ustedes quieran pues colocar en esta parte. Luego nos piden pues en esta parte realizar un organizador gráfico espina de pescado, dicen ahora. Si ayúdate del texto anterior o pide pues ayuda a un adulto. Y en este caso pues nos dan algunas instrucciones. Miren, dice en este caso, en la cabeza se ubica el tema de estudio, guerra con el Perú. Y en este caso lo que hacemos ahora es colocar en la cabeza pues del pescado sería la guerra con el Perú. Es el título, ¿verdad? El tema de estudio que sería pues guerra con el Perú. Luego en esta parte dicen las espinas superiores señalan las causas que provocaron la guerra. Es decir, en estas espinas pues superiores van las causas. Sí, en este caso pues que provocaron la guerra. Yo he colocado pues estas causas, miren, he puesto pues desacuerdos en las fronteras. Además pues invasión de tropas peruanas a Maynas, Jaén y Tumbes. Sí, eso pues en cuanto a las espinas pues, superiores. Ahora dice, en las espinas inferiores dice señala las consecuencias o impactos de la guerra. Es decir, en la parte de acá abajo, en esas espinas, van a ir entonces las consecuencias. Recuerden, espinas superiores, las causas, y en las inferiores, pues las consecuencias. Y en este caso, pues yo he colocado crisis económica y además, pues pérdida de territorio de Ecuador. Bien. Y finalmente, en la cola dice escribe y comenta sobre la solución del conflicto. Y en este caso, pues en la cola yo he colocado la fijación, pues de límites. Sí, y además, pues firma del protocolo de Río de Janeiro, que sería, pues como una solución a este conflicto. Hasta aquí pues esta actividad 4. Vamos ahora a revisar la ficha a ver qué nos trae pues la actividad 5. Miren, la actividad 5 pues dice conciencia corporal, es decir, este es de educación física, miren. Y en esta parte nos piden pues hacer algunas actividades y nos piden pues pedir ayuda a alguien, ¿no? Ustedes pueden pedir ayuda pues a papá, mamá o algún hermano para que les ayude a hacer esta actividad que se detalla aquí y que la vamos pues a realizar. A ver, ¿qué pide pues esta actividad 5? Bien, dice, con un pedazo de ladrillo o tiza, dibuja en el piso la silueta de tu cuerpo. Puedes acostarte y que alguien trace tu figura. A continuación, coloca los nombres de las partes del cuerpo en la
silueta. Es decir, entonces vamos a hacer esta parte que vamos a hacer, ¿no es cierto? Ustedes pueden acostarse en el piso y pedir pues a su hermano, a papá, mamá que les dibuje pues la silueta. Bien, va a quedar pues de esta forma más o menos, ¿verdad? Luego nos piden pues colocar los nombres de las partes del cuerpo en la silueta. En este caso voy a colocar pues algunas. Tengo aquí la cabeza, las piernas, los brazos, el pecho, el pie, la mano. Ustedes pueden colocar pues en más partes del cuerpo. Luego pues ya que tenemos pues esto elaborado, dice ahora, y después con una ficha que puede ser pues una piedra, peluche, pequeño o moneda, inicia el juego, dice. Toma la piedra y lánzala a cualquier parte del cuerpo. En este caso pues vemos que hay una moneda. Y salta a donde llegó tu ficha, dice. Repite este juego las veces que puedas. La idea es lanzar esta ficha, colocar alguna parte de aquí del cuerpo y pues ir saltando hasta esa parte. Si eso les pide hacer en esta actividad 5 que corresponde pues a conciencia corporal. Luego pues en esta parte en la ficha, recordemos que aquí nos dice ahora gimnasia cerebral, dice, ¿no? Aquí nos da pues algunas actividades más para hacerlas. Dice, toma tu nariz con la mano derecha, mantén esa posición y con tu mano izquierda toca tu oreja derecha. Cambia con velocidad la mano izquierda a tu nariz y tu mano derecha a tu oreja izquierda. Dice, repite esto frente a un espejo y compite con algún familiar. Bien, entonces esto nos piden hacer en esta parte pues que es de educación física. Luego pues tenemos una actividad de inglés que vamos a subirla pues en otro video al canal. Ustedes pueden estar pues pendiente de eso. Y si vemos acá en esta parte pues ya hemos acabado con las actividades de esta semana 1. Muy bien, espero pues que les haya servido este video. Gracias a todos por visitar el canal y les espero en el próximo video tutorial.